Bienvenidos al canal sobre historias espantosas. Tomad asiento y escuchad con atención. Mi nombre es Merche y voy a hacerte una pregunta. ¿Te imaginas entrar en una casa en apariencia normal y encontrarte con sillas, lámparas y cinturones confeccionados con restos humanos? Esto fue lo que vivió la policía de Wisconsin en el año 1957. A mediados del siglo XX, Estados Unidos había emergido como potencia mundial, con un crecimiento económico acelerado, la expansión de la clase media y un estilo de vida cada vez más marcado por el consumo y el sueño americano. Pero no todas las regiones podían disfrutar de esta prosperidad. En el corazón rural del país, en pequeños pueblos del medio oeste como Plainfield, en Wisconsin, la vida seguía siendo dura y austera. Eran comunidades agrícolas aisladas, profundamente religiosas y tradicionales, donde todos se conocían y donde las novedades llegaban lentamente desde las grandes ciudades. Allí no había lujos ni modernidad. La rutina estaba dominada por la tierra, el frío del invierno y una fuerte tradición religiosa. La religión en aquellos años ocupaba un lugar central en la vida de los estadounidenses. Se predicaba contra el pecado, contra los peligros del comunismo y contra la decadencia de las costumbres. En muchos hogares, la fe no solo marcaba la espiritualidad, sino que dictaba las normas de convivencia, la forma de educar a los hijos y la visión del mundo. De largas jornadas de trabajo, la apariencia lo era todo. La reputación familiar era un tesoro que había que proteger a cualquier precio. Los pecados y secretos, en cambio, se escondían bajo una fachada de orden y buenas costumbres, y una obsesión por los valores tradicionales. Es precisamente en este ambiente cerrado donde creció Edward Theodore Gain, un niño solitario y retraído, que más tarde se convertiría en uno de los criminales más perturbadores de la historia moderna. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en un pequeño pueblo de Wisconsin llamado Plainfield, en los Estados Unidos. Plainfield, en los años 50, tenía menos de 700 habitantes. Era un pueblo donde literalmente todo el mundo se conocía, lo que hizo que este caso fuera aún más impactante. El vecino raro de siempre escondía un horror indescriptible. Desde el primer día, su vida estuvo marcada por un ambiente familiar oscuro y enfermizo. Su padre, George Gain, era un hombre alcohólico y violento. Era incapaz de mantener un empleo estable y descargaba toda su frustración en el hogar, convirtiéndose en una presencia inestable y muy temida. En el centro de la familia se encontraba su madre, Augusta Gain. Esta era una mujer profundamente religiosa, fanática, que inculcó a sus hijos en una visión distorsionada del mundo. Para Augusta, la sociedad estaba corrompida por el pecado, y especialmente las mujeres, a quienes consideraba inmorales y portadoras del mal. Solo ella se presentaba como un modelo de pureza y rectitud. Ed era el segundo hijo de George y Augusta. Su hermano Henry era mayor y más fuerte, y a menudo criticaba la dependencia que tenía Ed de su madre, algo que lo incomodaba porque Ed la idolatraba. Augusta aisló a sus hijos Ed y Henry de la comunidad. Apenas les permitía tener contacto con otros niños y les prohibía cualquier tipo de relación con mujeres. En lugar de una infancia normal, Ed pasó sus días en la granja familiar, sometido a sermones diarios de la Biblia, el castigo divino y el fuego eterno. Con un padre ausente y autodestructivo y una madre dominante y autoritaria, Ed se convirtió en un niño tímido, retraído y solitario. Los pocos intentos que este chico hacía por sociabilizar con otros niños se convertían en burla, ya que sus compañeros de clase lo veían como extraño y diferente. Pero pese a todo esto, Ed desarrolló una devoción absoluta hacia su madre. La obedecía ciegamente, incluso cuando ella lo humillaba o reprendía. Esa dependencia emocional marcaría el resto de su vida. George, su padre, falleció en abril de 1940, a los 66 años, a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva, debido a su alcoholismo crónico. Poco después también falleció Henry, su hermano, en circunstancias extrañas. Henry murió en un incendio misterioso en los campos de esa granja.
Cuando encontraron el cuerpo, tenía golpes en la cabeza, lo que llevó a sospechar de su hermano Ed. Pero, por desgracia, la policía no investigó este hecho. Finalmente, tras la muerte de su madre en 1945, debido a un infarto cerebral, Ed quedó completamente solo en la granja. Cerró con llave toda la planta superior de la casa y el salón, dejando esas habitaciones intactas como si fueran un santuario. Vivía solamente en la cocina y en una pequeña habitación contigua, entre basura, revistas y suciedad. De puertas para afuera, parecía una buena persona con los demás. Ayudaba a sus vecinos, hacía reparaciones, cuidaba de sus niños y trabajaba de vez en cuando como granjero o cazador. Eso reforzaba la idea de que era alguien raro, pero inofensivo. Y fue en ese momento, sin la presencia de su madre, pero obsesionado con su recuerdo, donde empezaron a gestarse las fantasías más macabras. Para Ed, Augusta no era simplemente su madre, era la autoridad, la guía moral, la voz que definía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ed no tenía amigos, tampoco tenía pareja y no tenía contacto con la realidad. Se fue encerrando en su propio mundo. Pasaba horas leyendo revistas sensacionalistas sobre crímenes, torturas y relatos médicos relacionados con la anatomía humana. También se interesaba por temas de ocultismo y experimentaba con ideas macabras que iban tomando forma en su mente. Fue en este periodo donde comenzó a desarrollar una obsesión inquietante, el deseo de recrear la figura de su madre. Ed no podía aguantar la ausencia de Augusta y su manera de lidiar con esa pérdida lo llevó a realizar acciones cada vez más perturbadoras. En secreto, comenzó a visitar cementerios locales. Aprovechaba las noches para desenterrar cuerpos que le recordaban físicamente a su madre. Llevaba los restos a su granja, donde los usaba para fabricar objetos y vestimentas. De esta forma, intentaba mantener viva la presencia materna, reconstruyéndola a través de fragmentos humanos. Durante años, los extraños hábitos de Ed pasaron desapercibidos en Plainfield. Nadie sospechaba de lo que ocurría dentro de esa granja. Pero todo cambió el 16 de noviembre de 1957, cuando Bernice Warden, dueña de la ferretería local, desapareció sin dejar rastro. Su hijo, que apenas era sheriff adjunto del condado, encontró el negocio vacío y manchas de sangre en el suelo. La última transacción registrada en la caja tenía un nombre: Ed Gein. Esa misma noche, la policía se dirigió hacia la granja de Ed Gein. Lo que encontraron allí marcaría un antes y un después de la historia criminal de Estados Unidos. En el cobertizo descubrieron el cuerpo de Bernice Warden, colgado boca abajo como si fuera un animal de caza, decapitado y abierto en canal. Y dentro de aquella casa hicieron más descubrimientos macabros: máscaras hechas con piel humana, cuencos tallados en cráneos, sillas y lámparas recubiertas de piel, un cinturón fabricado con pezones humanos e incluso un traje completo de mujer, confeccionado con piel, que Ed usaba para vestirse e imitar a su madre. Los agentes quedaron horrorizados. Varios de ellos tuvieron que abandonar esa escena y nunca pudieron olvidar lo que vieron. Lo que parecía una granja común se reveló como un auténtico museo del horror. Bajo interrogatorio, Ed confesó haber profanado al menos una decena de tumbas para obtener los restos. También admitió 2 asesinatos confirmados: el de Mary Hogan, una camarera desaparecida en 1954, y el de Bernice Warden. Sin embargo, debido a su estado mental, nunca se pudo esclarecer hasta qué punto llegaron sus crímenes. Lo inquietante es que meses después, algunos de los vecinos de ese pueblo recordaron a Ed Gein haciendo comentarios extraños en el bar. Entre tragos y con una sonrisa tímida decía: Mary Hogan está en mi granja ahora mismo. Todos lo tomaban como una broma, una excentricidad más de ese Ed. Nadie, absolutamente nadie, podría imaginar que sus palabras eran literales. Este hallazgo conmocionó al país entero. La noticia rápidamente se extendió por la prensa y el nombre de Ed se convirtió en sinónimo de perversión, terror y locura. Periodistas lo describían como un hombre extraño, de mirada perdida, más parecido a un campesino torpe que a un monstruo,
pero las pruebas encontradas en esa granja no dejaban dudas sobre la magnitud de esos crímenes. En este momento la granja se convirtió en un lugar de curiosidad morbosa. Personas de distintos lugares viajaban hasta ese pueblo solo para ver con sus propios ojos, donde la policía había encontrado un escenario dantesco, y los vecinos del pueblo, hartos de la fama indeseada, empezaron a incomodarse con la presencia de extraños. El interés creció tanto que durante los años 50 y 60 hubo subastas de objetos que pertenecían a este hombre, lo que generó todavía más polémica. Finalmente, en marzo de 1958, la granja fue consumida en un incendio misterioso. Oficialmente se dijo que fue un accidente, pero muchos sospecharon de los propios vecinos, quienes querían borrar de una vez aquel lugar maldito. Desde entonces el terreno quedó vacío. En 1957 Ed fue sometido a diferentes exámenes psiquiátricos y los médicos concluyeron que sufría esquizofrenia y psicosis grave, lo que lo hacía incapaz de enfrentarlo a un juicio en condiciones normales. En lugar de la prisión, fue enviado al Central State Hospital, una institución para criminales dementes, en Wisconsin. Años más tarde, en 1968, los especialistas consideraron que su estado había mejorado como para ser juzgado. Durante el proceso fue encontrado culpable del asesinato de Bernice Worden, pero nuevamente declarado legalmente insano. Así, permaneció durante toda su vida internado en hospitales psiquiátricos, bajo estricta vigilancia. Allí pasó el resto de sus días, convertido en una figura silenciosa y obediente, muy distinto al monstruo que describían los titulares. Según los testimonios de enfermeros, se comportaba como un paciente tranquilo, que pasaba el tiempo leyendo revistas. El 26 de julio de 1984, Ed Gein murió en el hospital psiquiátrico de Mendota, en Wisconsin, a los 77 años, a causa de una insuficiencia respiratoria provocada por un cáncer. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield, en la misma tumba donde descansaban sus padres y su hermano. Con él desaparecía el hombre, pero no el mito. El caso de Ed Gein seguiría vivo en la cultura popular durante décadas. Su historia se convirtió en la base de algunos de los personajes más icónicos del cine de terror. En 1960, apenas 3 años de su arresto, Alfred Hitchcock estrenó Psicosis. El personaje de Norman Bates, el joven dominado por la figura de su madre y con una doble vida perturbadora, está claramente inspirado en la relación enfermiza de Gein con Augusta. En 1974 llegó la matanza de Texas. Allí apareció Leatherface, un asesino que fabricaba máscaras con pieles humanas y vivía en una casa llena de objetos macabros, un reflejo directo de lo que encontró la policía en Plainfield. Y en 1991, El silencio de los inocentes, donde se presentaba el inquietante Buffalo Bill, un criminal que confeccionaba un traje con pieles de mujeres. De nuevo, la sombra de Ed Gein se proyectaba en la pantalla grande. Aparte del cine, existen varios libros de criminología, de periodismo y hasta de historia cultural que abordan este caso. Nos recomiendan especialmente Deviant, de Harold Schechter, de 1989, porque dicen que es el más completo y está muy bien documentado. En esta obra, Schechter reconstruye minuciosamente la vida de Ed, su infancia marcada por la figura dominante de Augusta, el aislamiento en la granja tras la muerte de su madre, los robos de tumbas y la creación de objetos y vestimentas con restos humanos. También recogen los testimonios de los policías que entraron en esa casa. Este libro es un estudio sobre cómo la religión, el fanatismo y la soledad moldearon la mente de Ed. También se convirtió en una figura recurrente dentro del mundo del rock y del metal. Bandas como Slayer, Mudhoney o Killdozer hicieron referencias directas a él en sus canciones. Incluso existe un grupo de hardcore punk que se llama Ed Gein, en honor a este criminal. Estos temas no buscan glorificarlo, sino aprovechar la crudeza de su historia para crear letras provocadoras y llenas de impacto. De alguna manera, Gein se transformó en un símbolo del horror llevado al arte musical. El caso de Ed Gein no es solo la historia de un asesino, sino un espejo perturbador de cómo el entorno puede moldear la mente de una persona. No fue un asesino serial en el sentido clásico. Sus víctimas confirmadas fueron pocas. Y sin embargo, su nombre quedó grabado, porque sus actos tocaron fibras mucho más profundas. El miedo a lo prohibido,
a lo oculto, a lo que se esconde bajo la normalidad aparente. Creció en un ambiente de aislamiento, bajo la sombra de una madre dominante que le enseñó a ver el mundo como un lugar corrupto y pecaminoso. Su granja se convertiría en la extensión de esa obsesión, un espacio donde la realidad y la fantasía se mezclaban hasta transformarse en horror. Lo que más nos inquieta de este caso es la contradicción. Para sus vecinos, Ed era alguien extraño, pero servicial, casi inofensivo. Nadie se imaginaba que detrás de esa fachada se escondía un universo de necrofilia, mutilación y obsesión materna. Esta es otra de las historias que nos recuerda que el mal no siempre se presenta en forma de monstruos evidentes, sino que puede esconderse detrás de una sonrisa tímida, en la casa del vecino solitario, en un entorno donde todo parece normal. Para finalizar, os lanzo una pregunta sobre este caso. ¿Qué peso tienen la religión, la familia y el aislamiento en la formación de una mente perturbada? Y hasta aquí el caso de Ed Gein. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te ha impactado de este caso? Te leo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, compartir, comentar y suscribirte si no lo has hecho ya. Recuerda activar la campanita de notificación para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!